por si no quieren. Ella sé que sí, porque lo puso en comentarios, me lo pidió, pero porque lo está pasando muy muy mal en una ruptura muy dolorosa de muchos años. Pero él me lo dijo por privado, así que no voy a decir su apellido porque aquí tengo pues 5 o 6 Alejandros, así que ahí os dejo con la duda. También lo está pasando mal. Y entonces pues vamos a hablar de esto, de una ruptura que yo tuve más, tuve unas cuantas más, pero en una, o sea, tenía que elegir una de desamor y de cómo pasé la depresión que me sobrevino después, porque a veces pasa eso, nos deprimimos por amor, es un hecho, que de amor no se muere nadie, solo Romeo y Julieta, como la canción de Jarabe de Palo que decía, te digo que Romeo y Julieta no eran de este planeta, y luego decía algo así como se busca perrita caliente que me quiera locamente, cabeza Jarabe de Palo, en paz descanse el Paudones, tenía unas letras un poco locas. Es de decir que no me gustaba mucho, pero tenía alguna canción muy top como la de soy un completo incompleto, incompleto por amor, la costilla que me falta fue la de tu corazón, un seguro inseguro, media persona en el mundo, cada vez que te deseo soy un completo incompleto, si me giro y no te veo, bueno, ya está, que esto no es un concierto. Aunque luego es que yo le decía el otro día a Alejandro Torres, yo cuando me deprimo y empiezo a escuchar canciones, que estas canciones que te ponen los pelos de punta y que te pones en según qué estados de ánimo, y le decía la de Soportales de Despistaos, que dice, te escribiré por las noches alguna canción con la sangre que sale al quitar los cristales que tengo clavados en el corazón, preguntaré yo que sea quien si existe alguna razón para perderme en los bares, buscar soportales, enróllame al cuello el eco de tu voz, calladito estoy más guapo, bueno, no sigo, pero hay canciones que, ay, bueno, en según qué momentos, pero bueno, yo vengo aquí a sentirnos acompañados, que a todo el mundo nos pasan cosas, como cuando me escribió Alba es otra Alba, no yo misma, por otro chat, y me dijo que le había ayudado mucho que yo hablase de salud mental porque ella estaba pasando por una mala racha. Por cierto, está mucho mejor, besitos para ti. Y a veces escuchamos a alguien que nos es cercano y que dice, hostia, es que lo que está diciendo yo lo viví o lo estoy viviendo, y pues me puede ayudar o no me ayuda, pero me siento acompañado, y al final todos somos humanos, más o menos, y no más o menos, sino más o menos, pero padecemos, sentimos, y sufrir por amor es la sal de la vida. Y yo soy del team que piensa rotundamente que se sufre más cuando te dejan. En los dos casos de Edita y Alejandro han sido dejados. Luego vendrán los defensores de, hombre, pero también se sufre cuando dejas. Sí, yo la mayoría de veces, y no es un alarde de nada, pero ha coincidido que he dejado más veces de las que me han dejado, porque soy una persona altamente inestable y bueno, pues he dejado más veces y punto. Pero sí me han dejado y me ha dolido, y ahora voy a contar, tenía que elegir una ruptura porque tuve más, pero voy a elegir una ruptura y os voy a contar la depresión que pasé. Y se sufre mucho más por el mero hecho, y en esto es de las pocas cosas que estoy de acuerdo con mi tía Anabel, la tita Anabel ASMR, cliqui, 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 la tía de todos, pero tía mía en la vida real. Clic, clic, clic. Pues ella siempre dice que cuando dejas, vale, te sientes mal por la otra persona, destrozas una familia si tienes hijos, o familiares y amigos, pierdes gente por el camino, te hacen sentir culpable, o te sientes tú mismo, la otra persona normalmente te hace sentir mal porque se siente mal, se siente defraudado, vacío, engañado, etcétera, 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 y te puedes sentir muy mal. Pero cuando te dejan es algo que tú no has elegido y no has controlado, y por ende pues vas a sufrir más por cojones, ¿no? A no ser que te diera ya igual que te dejen, ¿no? O lo provoques tú, que también es una opción. He dicho ya que es una Coca-Cola que creo que llego a casa por culpa de mi tía, pero es sin cafeína y sin azúcar, y como hace calor, pues bueno.
sí, mis odiseas, o digo odisea porque ahora tengo la palabra odisea en la boca toda la semana, porque ayer fui al cine a ver La Odisea. Iba a decir La Odisea de Homero, pero no, Homero lo escribió. La Odisea de, ¿cómo se llama? Christopher Nolan era el director. Buah, grandísimo. Matt Damon, bueno, grandísimos casi todos, y me gustó mucho. No me esperaba que tuviera, no voy a hacer spoilers, ¿vale? Pero tiene alta dosis de fantasía, digamos. Pero claro, es que me dijo Manel, es que es una peli de dioses griegos, ¿qué te pasa? Y digo, ay, claro, sí. Pero yo me esperaba más estilo Troya, por ejemplo. Y tiene mucha más fantasía. Bueno, Troya no tiene ninguna, por ejemplo, de fantasía, más allá de ser una película. Es bélica y ya está. Pero bueno, me gustó mucho. Muy larga, 3 horas, el culo cuadrado, lleva 2 botellas de agua, 2 y gusanitos o ganchitos o palomitas, pero bien, bien, ok. Alba aprueba como Chayanne. Bueno, pues empiezo. Pues esta de mis rupturas, que la he elegido, igual no es la más dramática, tengo otra más dramática, pero esta la elijo porque, por ejemplo, mi amiga Lulu y mi tía Anabel son testigos directos, como se diga, de este suceso, porque ellas estaban, pueden atestiguar si yo esto lo viví. Bueno, pues me remonto al Pleistoceno. Yo tendría pues poco más de 20 años, pero claro, pensar que mis 20 años yo creo que son como los 30 de muchas otras personas, no de todo el mundo. Yo no soy la más madura del mundo, además estuve descentrada muchísimo tiempo, vamos, yo estuve loca la mayor parte de mi vida, descentra perdida. Pero claro, yo me fui de casa con 17 años a otra ciudad a vivir sola y espabilé antes que otra gente. Entonces, aunque tuviera, yo que sé, 22, pues era como si tuviera más. Pues fíjate cómo conocí a este chico. Lo conocí de rebote porque me gustaba su hermano. Bueno, este vídeo se prevé largo porque voy a empezar a contar aquí la historia que no vamos a acabar ni mañana, pero venga, va. Así los que estáis tristes tenéis un rato más de acompañamiento, que yo cuando estoy triste quiero cosas largas, no materiales. Bueno, pues yo en ese entonces tenía 3 trabajos a la vez. No porque sea la trabajadora del siglo, eran microtrabajos, ¿vale? Yo me había quedado, bueno, da igual. Tenía un trabajo el fin de semana, otro por la semana, extrañísimo, que era de hacer cestas de Navidad. El fin de semana trabajaba en un restaurante, entre semana era solo por un mes y medio o 2, hacía cestas de Navidad de una tienda de ricos, que después entré a trabajar en la tienda de ricos en la parte de la degustación y bueno, camarera básicamente, pero estaba súper genial ahí. Yo me hubiera jubilado ahí, que ya os hice algún story time de esto. Y aparte tenía banquetes por las tardes, ¿no? En plan bodas, bautizos, comuniones, en mansiones de Pedralbes por ahí, de gente con dinero que hacía sus propias fiestas y así. Pues íbamos, servíamos los canapés, 4 cositas y nos íbamos a casa, y súper bien, yo era muy feliz. Bueno, pues haciendo las cestas de Navidad en la campaña de Navidad que me metió ahí mi tía, porque yo estaba como parada en ese momento y por eso acepté los 3 trabajos, porque me había ido del bingo antes de volverme yonki y loca. Dije, oh, si sigo aquí voy a ser una loca como todos los demás, una zombie yonki loca, me voy. Bueno, y allí haciendo la campaña de las cestas, yo estaba ahí en producción, o sea, haciendo cestas de 2.000 euros cada cesta de Navidad, que a lo mejor no sabéis lo que es si no vivís en España. En España es costumbre que las empresas regalen a sus empleados un lote navideño con dulces navideños, bebidas, vino, champán, no sé, cosas, embutidos, no sé, cosas varias, depende de la empresa. Aunque normalmente un lote normal cuesta entre 20 y 50 euros, pues esta empresa, como era de ricos, pues hacía regalos de 2.000 euros y cosas así, y llevaban foie, champán francés y cosas así, ¿no? Y montábamos las cestas con mucho cuidado y luego las decorábamos, hacíamos trabajo de decoración con pistola de silicona y todo, o sea, muy random. Ya van 10 minutos y aún no he entrado a materia. Bueno, pues yo estaba en producción allí por un mes y medio para sacarme una pastita por Navidad, un dinerito, y que me metió ahí mi tía Anabel porque ella entró
administración, que no trabajaba ahí tampoco, pero era sobrino del jefe. Entonces lo había metido ahí para la campaña. Y no sé, llevaba la facturación, supongo. Lo que ahora hago yo, pues lo estaba haciendo él. Y me encantaba ese chico, que por cierto, dato curioso, comparte apellido. Bueno, espera, luego os lo digo. Me encantaba, se llamaba de nombre Marc. Y claro, ya sabéis que cada uno tiene sus gustos. A unos nos gustan flacos, a otros nos gustan gordis, a otros no. Bueno, gordis lo digo con el mejor de los sentidos, o sea, porque también digo flacos, ¿no? A unos nos gustan muy flacuchos, a otros nos gustan muy gorditos, a otros nos gustan muy altos, a otros nos gustan muy bajos, a otros nos gustan calvos. Mi amiga Lulu está obsesionada con los calvos del mundo. Y por ejemplo, yo soy el polo opuesto, a mí me gustan con melena. Llámale fetiche, llámale gustos, llámale tara, no lo sé, pero cada uno tiene que tener su propio nicho de gustos. Pues a mí, de todos he sabido, me suelen gustar con melena o pelo un poco larguito. Pues este chico, el Marc, tenía el pelo largo, ojos azul, yo qué sé, pues así. Y era muy serio, todo lo contrario a mí, que me suelen atraer pues tipos 5, ya que yo soy un 8, pues me suele atraer gente tímida, tranquila, intelectual, centrados, todo lo contrario a mí. Vale. Me encantó y empecé como a ronear con él, porque además yo nunca tuve ningún problema en hacer saber que le gustaba a algún chico. Y yo no me acuerdo cómo conseguiría su número o hablando, no lo sé, no lo sé cómo, pero acabamos quedando para, pues supongo que en aquel entonces había Facebook. Aún lo hay, pero ya no lo uso, solo mi abuela para insultar a políticos. Entonces pues acabamos quedando para tomar una Fanta, él bebía Fanta de naranja, y fuimos al Cajala, que el otro día lo hablaba con una chica, creo que con Mandonguilla, en Mandonguilla ASMR. Pues esa Fanta de naranja, que yo bebía Coronita y el Fanta, yo Coronita, cerveza, Corona, pues esa quedada de 1 hora que yo estaba en mi casa con la hermana de Isma y con mi tía, porque habíamos quedado para jugar al parchís y no sé qué, no sé, aburridas de la vida y ver pelis. Le dije, ahora vengo, he quedado con un chico 1 hora y vuelvo. No volví más, me quedé 11 horas con él. 11 horas no, como 7 horas o así. Y en ese lapso de 7 horas, perdón, 11 eran las bebidas, nos bebimos 11 fantas de naranja y 11 cervezas. Pero he de decir que en el medio cenamos y dimos un paseo y volvimos. O sea, no 11 cervezas de golpe, no. Pasó muchas horas, fui a hacer pipí 80 veces, dimos una vuelta, cenamos, yo que sé, 1000 cosas. Porque creo que fuimos al cine y perdimos la sesión, no me acuerdo. Pero estuvimos muchísimas horas hablando de la vida y de todo. Y aún no he llegado a materia porque este tío no es. Al final de todo, además me dio como un abrazo y casi un beso. Fue un poco súper raro. Y va y se le olvida decirme que tiene novio. Y luego me lo dijo. Y yo, hostia, pues yo, si tengo novio, no quedo 11 horas con una desconocida para conocerla, charlar de la vida, del amor y de las cosas. Y luego darle un abrazo con un medio beso, medio no. Pero bueno, dije, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Pasamos página y seguimos buscando, no pasa nada. Yo, bueno, pues nada, aburrida otra vez, sin ninguna víctima, digamos, para tontear. Seguía trabajando ocupada y me abren un mensaje al Facebook. Y me dice, hola, oye, ¿tú trabajas con mi hermano, no? Y yo, ¿con cuál hermano? No se parecían nada. Pero claro, yo abrí y vi su nombre y sus apellidos coincidían y digo, hostia, sí, trabajo con tu hermano Marc. Y este se llamaba Xavi, que por cierto no se parecía nada a él. Sí, Marc tenía los ojos azules, melena, la tez muy pálida y tal. Xavi tenía el pelo corto, que ya veis, para que veáis que me lío también con tíos de pelo corto, pero no es mi target. Bueno, pues el pelo corto, ojos marrones, no sé, la tez más morena que el otro, o sea, que parecían hermanos adoptados, aunque no lo eran. De hecho eran 3 y 2 eran como Marc y uno como Xavi. Y bueno, sí, no sé qué, pero a mí no me interesaba nada este chico, además era más mayor que Marc y yo me llevaba 9 años, creo. Y yo, bueno, no sé qué, pero empezamos a hablar y me cayó bien y un día me dijo, vamos a tomar un café. Yo, venga, vale, vamos a tomar un café y nos conocimos. Y me cayó muy bien, pero
cuando yo tenía moto y él también tenía su moto, y cuando nos fuimos a bajar de las motos, o al bajarnos de las motos, habíamos quedado delante del clínico en un bar que había, y al bajarnos de las motos él ya me estaba esperando, se quitó el casco, me quité el casco y me plantó un morreo sin dejarme ni decir hola. Y yo, vale, perfecto, pues ya está hecho, señores, yo hoy ya me lío con alguien. Y ya habíamos ido hablando un tiempo y quedado, así que perfecto, y ya me gustaba. Que luego se lo dije, se lo dijimos, o se lo dijo él al Marc, claro, porque yo había estado quedando y tonteando con él, y él conmigo, pese a que tenía novia y yo no lo sabía, que posteriormente fue una de mis cuñadas y quedábamos en comidas familiares, pero todo el mundo sabía todo, menos ella, claro, y no pasaba nada, si yo no me lié con el Marc ni nada, fue así una cosa muy rara. Bueno, pues me ennovié, o sea, al mes me dijo que me quería. Nos entendíamos muy, para mi gusto, un poco demasiado rápido porque no me lo esperaba. Pero es que estaba yo coladita por él, fue como mutuo, ¿sabes? Yo creo que en esa época necesitaba a alguien más mayor, venía de relaciones turbias y tal, con gente de más o menos mi edad o un poco más, y venía de toda esa historia con el Isma, que luego la historia siguió con el Isma, pero aquí plantamos un lapso porque tenía que explicar un desamor de los que más me marcó, pues este. Entonces yo necesitaba cambiar de aires, de todo, conocer a alguien centrado, y él era muy centrado. Realmente a mi tía Anabel le caía bastante bien porque era muy serio. Bueno, también porque me llevaba 9 años y tenía casi la edad de mi tía. Y bueno, tenía un humor así muy ácido, muy de humor negro, ¿no? Muy sarcástico y tal. Me caía muy bien, un chico súper mega catalán. Y le caía bien a todo, bueno, no a todo el mundo le caía bien, no era el típico que sonríe en todas partes y es el alma de la fiesta, no, era serio, pero era buen chico, entonces perfecto. Tenía un trabajo, por cierto, muy curioso, sé que hoy en día se dedica a poner multas de tráfico, pero en aquel entonces era botones de un hotel de 5 estrellas de Barcelona, que no quiero decir, y se ganaba bastante bien la vida y le gustaba porque él hablaba inglés perfectamente y chapurreaba alemán y francés, entonces le subía las maletas a los turistas y se ganaba unos propinas de la hostia. Y además en ese hotel daban no muestras, sino muestrazas, o sea, botes de gel de Loewe, y siempre me sacaba perfumes y geles y cremas de Loewe y yo era feliz. Bueno, por cierto, claro, como era el hermano del otro, el jefe que me acabó contratando era su tío, que luego en las fiestas familiares yo tenía que verle borracho, ¿sabes? A mi jefe, pero bueno. Y como dato curioso y extraño, el novio que ahora tengo comparte apellido con ellos. Y encima, Xavi no, pero Marc, es que yo le enseñé una foto una vez a Mary y también incluso a Manel, que parecen como hermanos lejanos o primos lejanos separados al nacer o algo. Los dos son muy parecidos. Manel y Marc tenían un físico muy idéntico y encima compartían un apellido, el materno. Y yo decía, madre mía, la Conchita, que era la madre del Xavi, igual es prima de mi suegra de ahora, cuando empecé a conocer a Manel. Y yo decía, madre mía, qué lío, a ver cómo explico yo esto en las comidas familiares. Y comparten muchas cosas en común porque es una familia de muchos familiares, que quedan 40 o 60 personas en las fiestas como esta. O sea que casi, yo creo que algo de parentesco tienen, pero no está cotejado. Casualidades de la vida. Bueno, pues la relación empieza a afianzarse. Él vivía en un piso en el Eixample de Barcelona, compartido con un amigo muy grande, así de estos tipo de Eixample que sale mucho en las series y tal, con techos altos, el suelo hidráulico de las baldosas catalanas, con arcos enormes y ventanales, buah, muy bonito. Viejo, casi todo estaba medio roto y dos tíos viviendo solos, daba un poco de asco el piso. Tuve que limpiar el baño para empezar a ducharme allí y esas cosas. Pero bueno, el compañero de piso encima era alcohólico, entonces se descuidaba un poco más. Jovencito y alcohólico, qué penito. Pero bueno, y luego yo pues vivía más o menos en zona Sans y estábamos cerca, en moto eran 5 minutos y andando 20, o sea que enseguida
enseguida empezamos a dormir uno en casa del otro, pues estábamos media semana en mi casa, media en la de él o así, ¿no? Y más en la de él normalmente porque en mi casa estaban las chicas. Yo en aquel entonces vivía con mi tía y con Lulu y dormía en una tienda de campaña en el salón. Pero creo que Lulu se acababa de marchar por un tiempo a Madrid y entonces yo ya ocupé mi habitación porque tengo recuerdos de dormir con él ahí en la habitación. Así que casi medio vivíamos juntos encubiertamente. Nos llevábamos súper bien, compartíamos aficiones, él leía, íbamos mucho al cine, hablábamos muchísimo. Era una persona que hablaba y se entendía bien y se expresaba bien. Y por ejemplo, nos encantaba la revista El Jueves, que es la revista que sale los miércoles y es así como de críticas y sátiras políticas y de demás, ¿no? Y de cultura general o tabloide, o sea, cualquier cosa. Pero también así mucho humor político y cosas así. Y leíamos El Jueves, me acuerdo, antes de entrar en el cine, siempre nos tirábamos en un banco a leer, nos repartíamos mitad y mitad y luego nos dábamos la otra mitad y mitad para leer. No íbamos a leer juntitos como dos tontos. O sea, nos gustaban las mismas cosas, nos gustaban. Íbamos a desayunar siempre un bocadillo vegetal, que de vegetal no tiene nada porque llevaba atún, con un zumo de naranja natural, con un café con leche y siempre íbamos al mismo cafetería por la mañana a desayunar, nos partíamos el bocadillo vegetal entre los dos y nos leíamos el periódico a medias y luego yo hacía test de conducir que me estaba sacando el carnet, bueno, cosas. Yo estaba súper, ¿sabes cuándo dices? Aquí es, no tengo una relación por fin, por primera vez en mi vida turbulenta, con altos y bajos, de inmaduros, o sea, me siento segura en este sitio, ¿sabéis? Minuto 22 y todavía no he entrado en materia. Voy a hacer una pausa porque voy un momento que he puesto una cosa a cocinar y voy a ver cómo está. Clic, 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 clic. Ya estoy aquí, además me he traído agua porque es que hace mucho calor y se me acaba la Coca-Cola. Bueno, pues no sé por dónde iba. Bueno, sí, que estaba súper bien. Yo estaba pensando, por fin en mi vida tengo estabilidad, estoy a gusto. Ya todo esto, habíamos conocido a las familias, todo bien. Bueno, su familia era demasiado grande y un poco invasora, pero bien. O sea, la madre me adoraba y me venía a buscar al sitio ese donde yo trabajaba, de ricos. Claro, encima su cuñado era el jefe, entonces bueno. Y a veces me venía a buscar, vamos a comer, no sé qué, y a mí no me gusta mucho ir a comer con las madres de nadie, porque luego cuando rompes es una putada, pero bueno, de vez en cuando pues no me caía mal la señora, me caía bien, la verdad, no. Era un poco así, que por cierto, me quedé muy impactada con una cosa que después pasé por alto, porque de verdad que no me parece que tengan ninguna tara ni ningún problema, solo que se habían acostumbrado así de por vida. Y la primera vez que llegamos a su casa a presentármela, entramos por la puerta y se plantan un beso, hola mamá, hola hijo, en los morros. Y me quedé impresionada porque ese chico, si yo tenía 22, él tenía 31 y su madre 60. Y ya me quedé como... Y me quedé con eso. Y yo cuando ayer ahí era pequeñito nos dábamos un piquito en la boca. Y después lo dejé de hacer porque me acuerdo siempre de eso y no quiero repetir esos errores de mis ex suegras, ¿sabes? Me pareció mega raro y cuando nos fuimos le dije que me había parecido súper raro, que nunca en mi vida había visto algo así. Y él me dijo, ostras, pues yo es que no lo veo nada raro porque no hacemos cosas raras. La única cosa rara que te pueda parecer es eso, nos saludamos con un pico los hijos y ella y ya está. Su padre no tenía padre, que se había muerto cuando eran pequeñitos todos, era un médico que se murió. Ella había quedado viuda muy pronto y bien situada porque además la mujer era profe y aparte de ser profe pues quedó muy bien situada económicamente porque el padre pues tenía propiedades y ella se las quedó lógicamente, así que vivía bien desahogadamente y ejercía su profesión por gusto y amor al arte porque no le hacía ni falta trabajar, pero era un poco así rara y bohemia, como darle besos en la boca a los hijos delante de las novias nuevas. Me quedé un poco impactada, pero luego vi que no había nada raro más allá de lo raro de ese gesto. Ahora decidme a vosotros si os parece raro o no. A mí me pareció mega raro. Pensé, oh Dios mío, aquí está el fallo que yo buscaba. Me he casado con un lerdo con complejo de Edipo. Oh my god. Pero no. Bueno, no que yo sepa, porque no. Luego con el tiempo se demostró que era la única rareza que tenían. Y bien, muy bien. Bueno, o sea que mi cuñada Eva me caía genial, que era la mujer del Cristian, del mayor, que era igualito a Mark, pero mayor.
poco flipada, pero bien, bien, también me caía bien. Pero con Eva nos llevábamos súper bien. De hecho, hicimos un viaje juntos todos, que Eva y fuimos en avión todos a Viena, porque resulta que los tíos de ellos tenían un castillo. No os puedo decir el nombre del castillo porque lleva el apellido de esta gente. El castillo de los Tutu guión ta 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 ta, que eran unos alemanes, unos austriacos, perdón. El apellido era austriaco y daba nombre al castillo y a la residencia, y no puedo decir eso, pero nos fuimos todos para allí, al castillo de sus tíos, y me alojé, os lo juro, en un castillo de verdad, os lo juro, que era un castillo como de 20 habitaciones, que parecía uno de los palacios pequeños de Sisi Emperatriz, ¿sabes? Yo flipaba. Aunque no tenían habilitadas las 20 habitaciones, ellos vivían allí modestamente en las plantas bajas con 3 o 4 personales del hogar, es que no quiero decir sirvientes, ¿cómo se dice? Empleados del hogar. No, pues cocineros, limpiadores y tal, pero solo habitaban 3 o 4 habitaciones. Y cuando venían invitados, pues habrían 3 o 4 más. Y fíjate que en las fiestas del pueblo, ellos donaban su terreno, porque no solo era el castillo, sino un terreno enorme con las típicas jardinerías y fuentes y dobles caminos y tal. Bueno, alucinando. Y luego tenía un jardín posterior tremendísimo, tremebundo. Y ellos cada año en las fiestas de ese pueblo de Viena lo donaban, o sea, cedían el acceso a todo el pueblo para que montaran allí los atrios para hacer conciertos y poner bancos con mesas para comer Bratwurst y estas cosas que se comen por allá, ¿no? Salchichas austriacas y tal. Nos lo pasamos súper bien, el castillo impresionante, que además fui a visitar el castillo, el palacio de invierno de Sisi Emperatriz. Todo Viena me gustó mucho también, era muy limpio, y luego visitamos mucho los alrededores y precioso, muy verde, muy bien cuidado. Me encantó todo, era como muy señorial, no sé, me gustó mucho, o es que lo recuerdo con cariño. Aunque ya, bueno, hoy no me quiero extender más, pero ahí ya vi algo raro porque a Xavi a veces le pasaba un poco que tenía algo de ansiedad, de vez en cuando le iba y le venía, y justamente el día que más ilusión me hacía, que fue después de ir al Palacio de Sisi Emperatriz, que quería dar una vuelta en un coche de caballos, no sé qué, justo se puso malo en ese momento, ¿sabes? Hoy se puso malo justo en ese momento, que puede pasar, ¿no? Pero cuando luego ves cosas pasado los años y dices, ahí ya debería empezarme a dar cuenta que empezó nuestro declive, pero yo no me di cuenta de nada porque se encontró mal ese día y ya está, ¿no? Pero bueno, que aún estuvimos mucho tiempo más y muy bien. De hecho, volvimos de allá, hicimos más viajes, estábamos súper bien y estábamos tan bien. Él quería ser padre, yo quería ser madre muy joven y dije, bueno, pues perfecto, entonces decidimos que nos íbamos a casar. Llegué incluso a pedir el certificado de nacimiento mío a Coruña, que no me acuerdo si tuve que mandar a mi madre, no, creo que pagué por internet para que me lo consiguiera un gestor, porque si no tenía que desplazarme a Coruña, porque para casarte pues tienes que traer tu certificado de nacimiento y como yo no nací en Barcelona, que nací en Coruña, pues tenía que ir allí. Y nos íbamos a casar y planeábamos tener un hijo inminentemente, o sea, fíjate la relación como iba ya hacia el año, estábamos completamente, supuestamente enamorados, yo al menos, ¿vale? Yo tenía una paz que no había tenido nunca, entonces para mí era desconocido, yo pensaba que ni me lo merecía. Yo en mi cabeza de loca, de haber vivido todas estas cosas raras en toda mi infancia y adolescencia y postadolescencia, decía, es que algo tiene que pasar porque yo no me merezco esto, ¿sabes? Es muy raro que yo vaya a tener una vida normal con un tío normal y vaya a ser feliz y todo bien y sentirme tranquila y segura y tal. Ay no, amigos, ay no, amigos, ahí no acaba la cosa, amigos. Cuando tú crees que no te va a ir bien, al final no te va a ir bien. Te sugestionas, aunque en esta vez no tuve yo la culpa, ¿eh? Que ya es raro. Bueno, total, pues todo muy bien, íbamos a casarnos, a tener un hijo, todo estupendo, y nos íbamos a mudar juntos, que al final no, claro.
Porque mira lo que pasó. Resulta que en este lapso, además, yo ya contándoles a todo el mundo, pues nos vamos a casar porque, no, ¿sabes? Estoy gestionando de traer el certificado, que el certificado luego quedó dando vueltas por mi casa, recordándomelo durante años, esta mierda, hasta que lo tiré por fin. Y yo, vamos, estaba contentísima con él y pensaba que era la persona de mi vida, la que me traía mi paz y ya está. Pero la paz al final solo te la traes tú mismo, no te la trae otra persona, así que error. Y un día de estos yo me voy a visitar a Galicia a mis amigas de allí de toda la vida. Y él no podía porque trabajaba y le dije, Xavi, que me voy 4 días, porque eso sí, las relaciones que intento tener siempre son basadas en la no desconfianza y los no celos. Yo soy una persona 0,5 celosa sobre 10, porque si digo 0 nadie me cree nunca, pues vale, pues 0,5 sobre 10. Y él tampoco era celoso. No estáis con gente celosa porque acabáis mal, no seáis celosos porque acabáis mal y perdéis el tiempo y la dignidad. Bueno, así que le digo, me voy a visitar a Coruña, a Galicia, a mis amigas. Ya nos vemos en 4 días. Ah, perfecto. Cada día me escribía, te quiero, bla, 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 bla. Tampoco era muy pastoso, pero todos los días una llamadita, aunque fuera un mensajito o algo. Y total que ahora voy a entrar en materia. Ahora se viene la materia. Llego de Galicia y no nos vimos esa noche porque yo llegaba tarde en el avión. Y le digo, bueno, voy a dormir a casa, nos vemos mañana después de mi curro, me recoges como siempre. Que no hacía falta que nadie me recoja porque yo tenía mi propia moto. Pero... no fue así. Precisamente por eso le dije, nos vemos en tu casa o algo así, o en la mía. Dijo, vale. Pero se personó en mi trabajo, en la moto, y me dijo, ¿vienes a dar una vuelta? Y yo, ¿qué? Sí, siempre me vienes a recoger del trabajo, vamos para casa, cenamos, charlamos, vemos una peli o lo que sea, dormimos, no sé. Y me dijo, ¿vienes a dar una vuelta por aquí conmigo y dejamos las motos? Y yo, vale. Yo ya dije, algo me quiere contar, que damos a la vuelta que había una iglesia redonda, damos la vuelta a la iglesia redonda, nos sentamos por ahí en unos escalones y digo, dime qué pasa, Xavi. Y le dije de broma, me estás asustando, vas a romper conmigo. Pero de broma absoluta, o sea, me podía pasar por la cabeza cualquier cosa menos eso, y os lo juro, o sea, yo. Y me dice, bueno, es que, bueno, no sé, dice que parece que tengas no sé qué me dijo, parece que tengas poderes o algo así. Y yo, me estás vacilando. Me dice, no, mira, es que quería hablar contigo y ahora en serio, porque estuviste, pues yo estuve 4 días fuera, 3 y medio o 4, y me dice, estuviste 4 días fuera y en este tiempo, todo serio, porque él era muy serio, en este tiempo me he dado cuenta que no estoy enamorado de ti porque no te he echado de menos. Y si no te he echado de menos en 4 días, es que no estoy enamorado de ti. Y yo, mira, me quedé como si me hubieran dado un puñetazo en toda la cara. O sea, si me da en ese momento un puñetazo en la cara, me quedo con la misma cara que tenía. Yo, ¿qué? Con K-E-I-H. ¿Qué? Y me dice, sí, en serio, o sea, no es una broma, tía, ponte seria, porque es que yo estaba en plan, esto es una broma, una cámara oculta o qué cojones. Que digo, pero ¿cómo vas a echar de alguien de menos en 4 días? La gente que no es tan intensa o que no es una apegada o que no sé, o que está seguro de sí misma, pues se va 4 días y no pasa nada. Hostia puta, yo ahora que tengo una relación sin apego insano y sin nada raro, Manel se va 21 días a Japón y yo estoy de aquí tan contenta y no pasa nada, vuelve y tan a gusto. Pero bueno, y me dijo eso. Entonces yo estaba tan sumamente en shock y no me lo quería creer, que además yo pensaba, esto es cualquier brote de los que le dan, tendrá ansiedad o se querrá replantear la vida o yo qué sé qué. Y pensé, pues ya se lo pensará y volverá. Yo tan segura de mí misma, de que estaba enamoradísimo de mí, porque nunca me dio una muestra de que no, estaba a full conmigo. O sea, era una cosa y además lo hacía ver delante de todo el mundo también. O sea, no eran señales que a mí me parecían, a todo el mundo se lo parecía. Y cosas que haces, que demuestras, ¿no? Menos aquella cosita en Viena, pero te puedes encontrar mal y no cumplir mis deseos. Vamos a ver, no soy yo, pues sí, emperatriz, ¿no? Total, que bueno, yo le dije,
bueno, vale, y aún le dije de broma, creo que le dije de broma, fíjate como si estaba en shock, que yo me pongo a hacer bromas cuando me pongo nerviosa y dije, bueno, pues nos damos un último morreo, porque me acordé que yo cuando lo dejaba con Isma, cuando tenía 13, 14, 15, 16 años, antes de independizarnos juntos, siempre que lo dejábamos nos damos un último morreo, ahí con 13 años, pues nos damos un último morreo, adiós, adiós. Entonces no sé por qué me vino a la cabeza eso y digo, nos damos un último morreo de despedida y él, vale, nos damos un morreo, digo, bueno, pues adiós, le di un abrazo, me fui a mi moto y él, pero no te vas a enfadar. Y yo le dije, no, porque me voy a enfadar. ¿Desde cuándo hay que enfadarse cuando rompen contigo? Si tú dices que no me quieres, no tienes la culpa, ¿sabes? Yo también he dejado de querer a otra gente. Y dice, es que con mi última ex me tiró cosas, me gritó y me insultó mucho. Y digo, bueno, pues problema de ella, que quería agotar sus energías contigo. Yo no, yo me piro a mi casa. Y toda entera, haciéndome la machota, me fui a mi casa con una sonrisa de oreja a oreja y qué bien, que el tiempo que hemos vivido, qué bien me lo he pasado y te quiero mucho, adeu. Chao pescado, me voy a mi casa en moto. Llego a mi casa, me quito el casco, digo, catatónica. Yo fui catatónica woman un mes. O sea, llegué a mi casa y decidí que no quería hablar con nadie más durante un tiempo. Que no iba a salir de mi casa y que solo iba a estar llorando. Creo que por suerte me coincidía que estaba de vacaciones o tenía unos días libres, que pude llorar a gusto y no hablar con nadie. O sea, alcancé a contárselo a mi tía Anabel, que creo que a nadie más. Mi tía Anabel tuvo que traducírselo a la Chola y a la Lulu y a la Nancy y a todas las amigas que venían a verme, y a la Sandra, porque yo no quería hablar con nadie. Yo cogí que tenía tanquimacines, aún todavía tenía medicación del tratamiento que había tenido anteriormente y que ya no tomaba, pero tenía, por si me daba algún ataque de ansiedad, medicación de rescate le llamo yo. Me tomé unos cuantos no, y sed responsables con la medicación siempre pautada, no hagáis lo que hago yo. Pero yo, que ya controlaba las dosis y tal, me tomé un par y me fui a dormir. Dije, esto es un mal sueño, mañana veremos. No tenía ninguna llamada de él, ni un mensaje de ¿estás bien? Nada, cero, cero. Y yo, esto no puede ser, tranquimacín. Y mi tía, me acuerdo que me despertaba y me decía, tienes que... Es que mi tía siempre poniendo un poco de sentido cuando se le ilumina la bombilla. Las pocas luces que le quedan a mi tía, una de ellas a veces se le ilumina mucho y me decía, tienes que andar porque si no te va a dar un trombo, no puedes estar en la cama todo el día, date un paseo y vuelve. Vale, andaba por la casa, bebía agua, hacía cosas, volvía a subir a la cama, porque en aquel entonces yo había recuperado mi habitación porque Lulu se había ido temporalmente a otro lado, que luego volvió. Y mi habitación, mi cama estaba en el techo y yo tenía unas escaleras, porque el techo era muy alto y hicimos una cama con escaleras. Bueno, yo subía ahí y no me bajaba más. Y cuando me bajaba, me tiraba al suelo de rodillas cuando no había nadie en casa, que solo hago yo todas mis rupturas, por cierto, es un patrón a seguir, que Alejandro también. Y me tiraba al suelo, me arrastraba de rodillas y me tiraba al suelo literalmente, que tenía parquet, bueno, tarima flotante, que es de imitación, pero da igual, parquet, para que lo imaginéis, ¿no? Y como este, y me tiraba al suelo, me arrastraba de rodillas y me iba dejando caer hasta que mi cara estaba así en el suelo y me arrastraba y lloraba como un gusano. En plan, no puedo con esta vida, me pesa demasiado. Me arrastraba por la casa y lloraba y no quería ni comer, ni beber, ni nada, solo agua para las pastillas y ala. Y estuve en estado catatónico unos cuantos días. Y me acuerdo que venían mis amigas a visitarme y mi tía que no quiere hablar, que está catatónica porque la ha dejado el Xavi. Pues a ver qué pasa, porque vaya plan, porque no sé qué, tendrá que espabilar. Entonces claro, pero como yo tenía que trabajar por suerte, a los días pues tuve que hacer de tripas corazón, levantarme, lavarme la cara, maquillarme, irme a trabajar. Y entonces empecé un método que era irme como una autómata, a trabajar como podía, hacer mis tareas de higiene y de trabajo, y al volver iba corriendito a casa a volverme a tirar al suelo y a llorar, a llorar, a llorar, y dormir y drogarme y dormir y drogarme y dormir mal. Lo correcto hubiera sido, oye, no remonto, voy a ir a pedir ayuda psicológica, a desahogarme y además que alguien me paute correctamente estas drogas. Pero bueno, deciros que nunca me pasé de ninguna dosis.
dosis ni nada, ¿eh? Yo tomaba la dosis que me habían dado anteriormente para la depresión. Que está mal, lo sé, que al final acabé pidiendo ayuda, ¿eh? No, de esa vez no, la verdad que no, creo que no. Creo que esa vez, como justo acababa de salir de aquellos ataques de ansiedad tan fuerte hacía pocos años y me había estado tratando mucho tiempo con esa medicación que yo tenía de rescate, pues me la pauté como me la habían pautado aquella vez, pero yo a mí misma. Alba, la catedrática. Y entonces, que es muy curioso porque justo hoy hablaba con mi compañera de recepción que tiene 60 años y dice que cuando le dejó su marido por la secretaria lo pasó tan mal que es que ella no quería vivir, no quería hacer nada, solo llorar y nada más que llorar. Y fue a un psiquiatra muy bueno que le dijo lo mismo que el mío. Vale, vas a llorar todo lo que quieras, te voy a permitir llorar todo lo que quieras, pero vamos a hacer una cosa y lo vas a cumplir, llueve o truene, quieras. Estornudo en ASMR. Ay, mira, me queda la marca porque tengo la mano aquí apoyada. Bueno, le dijo, tú quieras o no, esto es como cuando a las enfermos de cáncer, ¿no? Que le pasaba a mi tía cuando ahora tuvo el cáncer, quieras o no, tienes que ir al gimnasio, ¿no? Pues esto igual, le dijo el psiquiatra que también me dijo algo parecido al mío. Y esto va por vosotros. Perdón, le dijo, tú te vas a levantar por la mañana, te vas a duchar, te vas a ir a trabajar. Perdón, es que me entra un polvo o algo y con la alergia que tengo empiezo a estornudar como loca. Bueno, dijo, tú te levantas y te duchas y te vas al trabajar y haces la compra, la cocina. Si tienes hijos los atiendes, si no, no, es lo que sea, pero en este caso no tenía, yo tampoco. Entonces nos decía, tú te levantas, te duchas, te aseas, sobre todo, aunque sea queriendo morirte, pero lo haces. Te vas al trabajo o a los estudios, lo que tengas, y vuelves a casa. Y una vez tengas todas las tareas hechas, lloras, te tiras al suelo, pataleas, te compadeces de ti misma, te arrastras como un gusano, como hacía yo por el suelo. Con el rímel corrido yo parecía Britney Spears, pero sin bailar. No me apetecía ni bailar, imagínate. Solo esperaba su llamada y miraba el móvil compulsivamente y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Pero de día era funcional y eso fue lo que te ayuda a empezar a salir del pozo. Eso y coger nuevos hábitos. Porque a ver, que muchos estaréis pensando, joder, solo es una ruptura, no te pongas así. Ya, pero una ruptura después de... Yo solo llevaba un año, ¿vale? Pero hay gente que lleva, en este caso como Dita, como Alejandro, que llevan años y que son relaciones muy fuertes, son vínculos muy fuertes. Es un puto duelo. ¿Verdad que cuando se te muere un familiar te ponen normalmente a tratamiento en el pozo del que entras? Pues esto es como un duelo, pero sin poder llorar a la persona. No lo quiero equiparar porque no es tan grande, pero es un duelo muy parecido. El psiquiatra me lo dijo, es comparable. El psicólogo también. Al final es un duelo que tienes que estar triste. Si no estuvieras triste no serías un ser humano, o sí lo serías, pero algo fallaría y no rucharía bien en tu cerebro. Tendrías algún tipo de psicopatía seguramente. Pero hay que sufrir, pero para superarlo, pues tal. Y yo tengo como una regla de dejarme hundir en la mierda un mes y al mes maquillarme y salir aunque no tenga ganas con mis amigas. Que en ese entonces no sé si pude llegar a cumplirlo porque me costó mucho remontar al mes lo que me pasó y lo que hice en vez de eso, que en otras veces sí lo he hecho. Yo me doy siempre un mes para llorar y luego se acabó, porque ya me lo propuse y sufrí. María Jiménez. Bueno, pues el psiquiatra y los psicólogos nos recomendaban esto. Fíjate, a ella que tiene 60 años y una vida diferentísima a la mía, y a mí también. Si vas a buenos psiquiatras y a buenos psicólogos te recomiendan cosas buenas. Vale, llora todo lo que quieras, pero después de hacer tus cosas funcionales, te arrastras, pues vas. Y si necesitas medicación, te la doy. Por eso prefiero ir a los psiquiatras, porque los psicólogos muchas veces no te dan ese rescate que yo a veces he necesitado. Bueno, pues en mi caso yo estuve muy catatónica y al mes, ahora yo tengo esa regla de cuando rompo con alguien, yo estoy un mes muy mal, me tiro a encerrarme, a llorar, leer y ver series. Normalmente ver series porque no quiero concentrarme ni en la lectura. Veo series que ya he visto compulsivamente como Friends o películas compulsivamente que me gustan para llorar. Me encierro en casa, no quiero ver a nadie. Trabajar es un mundo y me voy corriendo a casa a llorar, pero después de
de haber trabajado y duchado y comido. Bien, bien, Alba, bien. Y al mes renazco, me esfuerzo a renacer, pero en aquel entonces no tenía esas herramientas que tengo ahora y esas costumbres, y no lo hice. Al mes recaí. Un mes sin saber nada de ese mamón. Un mes sin saber nada, que nos íbamos a casar, vamos a ver. Y voy yo de gilipollas y le llamo con el pretexto más tonto del mundo, porque yo tenía pastillas todavía, pero yo sabía que él tenía también de rescate. Y le hablé para decirle: hola Xavi, ¿qué tal? Perdona, pero es que necesitaría ver si tuvieras unas pastillitas y tal, que me faltan, y para no chaparme en el médico, que me dan lista de espera, y si me puedes pasar una caja que sé que tienes. Y me dice: sí, sin problema. A ver, cómo era buen tío, pues si le pido eso baja. Y además me dijo: oye, tráeme mis cosas, por favor. Y yo: será hijo puto. Y yo: ¿qué cosas? Bueno, pues le devolví 2 cosas y me dice: ¿y mis gafas qué es? Creo que eran, no sé qué, y no sé qué más que tenía. Y yo en esos días, como había pasado un mes, Isma y yo éramos amigos, no nos liamos porque yo no estaba de ánimos, pero venía a verme de vez en cuando. Y en una de estas, cuando ya hacía un mes no sabía nada de Xavi, dije: le voy a dar estas gafas a Isma, que se las quede, no sé qué. Y le digo con todo mi papo: ay Xavi, se las di a Isma, pensaba que no te importaban porque quedaron aquí como todo lo nuestro y mi corazón. Entonces pues, y se enfadó encima. Digo: oye chico, pues te jodes, que se fue a Malta, perdió sus gafas. Es que nada rima con gafas, lo siento. Y no sé qué más. Total, que estuvimos ahí un rato hablando, tomando un café, y me dijo que se encontraba, y creo que le llegué a preguntar. Mira, yo patética, le pregunté si me echaba de menos, y me dijo que sí, pero no, que estaba súper bien. Y yo: qué bien todo. O sea, fui la patética que siempre no quise ser. Por eso os digo, no hagáis los patéticos, no pongáis historias para llamar. Tengo amigas que hacen eso, poner historias para llamar la atención. Eso es de patéticos, porque si alguien le ha dejado, le suda los huevos por delante y por detrás, como a él le sudaba, ¿sabes? Incluso llegué a caer que era el cumpleaños mío, y fui a celebrar y conocí a un chico allí que era el encargado de un sitio, pero él no lo sabía porque no había ido a ese sitio. Y ese chico pues le dijo a mi tía y mis amigas: ay, hazte una foto con ella, que acaba de romper con el novio y así le da celos al novio. Y yo caí en esa mierda y me la hice. Pana, le sudó los huevos por delante y por detrás. Por eso os digo, no lo hagáis, no os arrastréis en ese plan, porque es patético. Es casi mejor la separación total. Si ha de volver, volverá, y si no, pues se acabó. Al tiempo y mucho tiempo puedes intentar ser amigos, pero no te arrastres como hice yo, porque es pérdida de tiempo, de dignidad y de esfuerzo, cuando podría empezar a remontar al mes. Yo solo me hundí aún más. Ahora vuelvo. Casi me mato del susto, porque es nada, se ha batido la puerta por una corriente de aire, y eso que tenía un cartón de leche delante de la puerta, y aún así se ha dado un portazo y el cartón de leche también ha salido volando. Perdonad. Bueno, pues eso, lo único que yo, en vez de empezar a remontar al mes como suelo hacer ahora, si me pasa, yo me hundí más y no me valió de nada. Y al final ahí, después de eso, vi que no había manera. Pasaban los meses, no sabía absolutamente nada de él. De vez en cuando me comentaba el Facebook o me felicitó cuando aprobé el examen de conducir, o cosas así. Y yo veía que hacía su vida y sus amiguitas le comentaban, y le comentaba mucho a una tía que habíamos conocido, una amiga de su hermano mayor que había conocido yo en un cumpleaños unas semanas antes de irme a Coruña. A mí me empezó ahí el run run, y una vez que yo seguí quedando con mi cuñada, me dijo: el Xavi está empezando a salir con una chica. Y yo le dije: con la Georgina. Y me dijo: ¿cómo lo sabes? Digo: mira, me pasó un flash por la cabeza, porque esa chica se notaba, había roto con su novio, que por cierto me llevaba a mí como 15 años la tía, o 20, no sé. Si yo tenía 22, la tía iba para 40, y a mí me parecía una vieja en aquel entonces, y mayor que él y todo, y era chillona y extravagante, muy así, muy gritona, y todo lo contrario a mí, morena y corpulenta y con el pelo rizado. O sea, no
podíamos ser más diferentes. Y ese día estaba muy graciosa con los hermanos. De hecho, siempre pensamos que estuvo enamorada de Cristian y que como no lo consiguió, pues fue a por Xavi. Y fíjate, yo ahí ya encajé todas las piezas del puzzle, porque unos meses después, encima en Navidades, vino a verme al trabajo, porque iba al trabajo a ver a su tío, y me vino a saludar. Y me enteré que la novia estaba para parir ya casi, o sea, y si lo habíamos dejado pues en febrero o marzo, las cuentas no salen. Yo creo que ya se estaban viendo y conociendo. Y bueno, vamos, que me dejó básicamente por ella y no tuvo los huevos de decírmelo, que no pasa nada, porque yo también he estado del otro lado. Pero con esto os quiero decir que no vale de nada hacer 1000 historias para llamar la atención, consigues el efecto contrario, o dar pena o lástima o nada, o vergüenza ajena, y no va a volver porque hagas eso. Al contrario, sigue haciendo tu vida normal, llora lo que tengas que llorar en tu casa de noche, sé funcional por la mañana. Y ahora, con lo que sé y los años que han pasado y las otras rupturas que he tenido, sé que forzarte a ir al gimnasio, vale. ¿Quién dice gimnasio si tú no vas pues a correr? Por ejemplo, Alejandro se ha apuntado ahora. Tita va desde hace años, muchos años, ella trabaja a la fuerza. Seguramente ahora no le apetece un culo ir, pero hay que ir porque liberas endorfinas y serotonina. Endorfinas no, serotonina, la hormona de la felicidad, digamos, ¿no? Del bienestar y tal. Aunque sea poco y tal, y aunque no notes el cambio, pero cada día y cada segundo cuenta. Y ya sé que esto no es un libro de autoayuda y yo soy lo menos autoayuda que te puedas conocer en el mundo, pero os lo juro que ayuda. Tener rutinas nuevas o viejas, si ya ibas al gimnasio, ¿no? Pero hacer alguna cosa diferente, aunque te cueste. Quedar con amigas, aunque no tengas ganas de juerga, aunque sea para hablar, para desahogarte, para entrar en bucle. Para eso están tus amigas. Píntate un poco, arréglate si es que te pintas, si no, pues no, pero aséate si eres un chico, o píntate si te pintas si eres un chico, da igual. Y sal un rato aunque no te apetezca, porque vas a volver a casa como un poco mejor de estar con tus amigos o con gente, de interactuar, y luego vuelve a llorar si quieras, pero poco a poco. De repente un día me di cuenta que a los 2 o 3 meses vi la luz al fondo del túnel, perdón. Vi como la luz, no sé, de repente un día no me encontraba tan mal. Empecé a hacer deporte, yo en aquel entonces no iba al gym, pero empecé a andar y correr, perdón, dije que iba al gym y no, eso en otras rupturas. Y poco a poco empecé a remontar y bueno, a salir y a conocer gente. Entonces un clavo saca otro clavo, ya sabéis, hay gente que no opina así, yo sí opino así. Bueno, había pasado un tiempo y conocí a otra persona o volví con alguien, da igual, ese no es el caso ahora, ¿vale? Pero creo que hay que empezar a salir y a calmarse, a hacer planes tranquilos, sabiendo que estamos en un duelo, ¿sabes? Poco a poco, esos pequeños gestos que tú te fuerzas a hacer, como pues asearte, ir a trabajar, prestar atención a lo que estás. Alejandro, por ejemplo, se dedica a lo mismo que yo, así que tiene la gran suerte de estar ocupado en números y facturas, que eso te desconecta mucho. No hace un trabajo manual en el que estás pensando cosas, no. Hay que usar el coco y eso está muy bien para este tipo de rupturas. Tita, no me acuerdo de qué trabaja ahora mismo, pero ella entrena. Tita sigue entrenando, intenta quedar con amigas, con tu hija, con lo que sea. Distráete con pequeñas cosas, mírate series que te hagan sentir bien o te hicieran sentir bien antes. Llora todo lo que quieras, arrástrate, pero no ante él, ni para llamar la atención, ni intentar nada. Empieza a vivir tu vida como si se hubiera muerto y lloremos al muerto, y poco a poco vamos a ir avanzando, porque si no cerramos el capítulo no podemos ni conocer a otra persona, que sé que vosotros estáis pensando es que yo no quiero conocer a otra persona, quiero a esa persona, ya, pero si eso no puede ser y vuestra realidad, al menos hoy, es esa, porque muchas veces se vuelve años después, a mí me ha pasado, pero si vuestra realidad de ahora es esa y las probabilidades indican que lo más seguro es que no volváis, tenéis que empezar a cerrar el duelo, a sanar el duelo, para poder empezar a cerrar un poco la tristeza y abrir un nuevo camino, porque si no, no va a ser, ¿sabes? Y yo soy la persona más dramática del mundo mundial. Sufrir por amor es la sal de la vida, siempre lo dije. Yo soy de las que yo me parto la camisa como camarón, yo también me tiro al suelo y me arrastro y grito y lloro y me araño, de todo, yo me hago de todo, o sea, y me emborracho y me tomo pastillas y de todo.
cabeza y prescritas, siempre prescritas, acordaos. No me hagáis el memo, no me hagáis el memo. Ir a un especialista y que os prescriba algo porque estáis muy mal y en un pozo y os va a ayudar. Porque las pastillas no te hacen de repente, oh, estoy bien, no. Pero a lo mejor, pues si estás tan sumamente mal, por ejemplo, Alejandro, durante tanto tiempo, que él es mucho tiempo, Tita lleva unos meses, pero Alejandro lleva un año, más de un año. Le digo, creo que es hora de ir a un psiquiatra y que te ayude, porque un pequeño antidepresivo están muy estigmatizados, pero lo único que va a hacer es conseguir que te centres un poquito, unos meses solo, para tú poder empezar a calmarte y sanar, y luego enseguida cuando ya vas más encauzado, pues comienzas la desescalada de la pastilla que te ha ayudado, pautada por un psiquiatra, y unos nuevos hábitos y charlas y tal, y apoyo psicológico, y luego ya lo ves todo de otro color. Pero si estás en un pozo, no pasa nada por pedir ayuda psicológica. A veces se descomponen las químicas cerebrales y hay que echarle un empujón. No pasa nada. Y bueno, también los buenos hábitos, lo que digo. Ir al gym aunque no te apetezca una mierda. Si no tienes dinero para el gimnasio, pues te compras pesas y haces rutinas en tu casa, o te vas a correr, que es lo más sano, caminar, correr por ahí, hacer rutas, apúntate a senderismo, conoce gente nueva. Eso se lo recomiendo a la psiquiatra de mi amiga Mary en su ruptura. Se apuntó a senderismo con gente desconocida, ella que es la más tímida del mundo. Oye, le vino muy bien, que al final superó por fin al Latin Lover después de 7 años. Y oye, conoció a su chico de ahora que hoy estaba en trabajo de parto, ya empezó a tener contracciones. Así que, de la segunda ya. Así que mirad, si no hubiera sanado y no hubiera hecho caso y tal, seguiría en bucle y a vueltas con eso, y no. La vida no está para perderla. Hay que sufrir, claro que hay que sufrir, pero luego nos levantamos. Mira, se me ha acabado el vídeo y no puedo hacer más de 1 hora, ya sabéis por qué. Así que tendré que hacer parte 2. Creo que os contaré otra de las rupturas o algo en la que sí hice tratamiento psicológico. Pero más o menos es parecido a esta. Después de esta tuve el mismo modus operandi y añadí la regla de 1 mes y no más, y al mes empiezo a salir. Que no hay que ni zorrear ni buscar gente desesperadamente, no. Pero salir y abrir horizontes, empezar a darte la oportunidad de divertirte, aunque el primer día no te vas a divertir, pero estás acompañado por tu gente o por gente nueva, da igual, y conocer cosas nuevas que te puedan hacer feliz. Hobbies, es buen momento para engancharte a hobbies, que primero dices no me apetece hacer nada, yo solo quiero morirme o algo así, pero no quieres morirte en verdad, estás pasando un duelo y pasará. Intenta llenar tu vida con pequeñas cosas que te hagan medio feliz. A mí, ya veis, yo veo Friends 20 veces, como conocí a vuestra madre, Lost, me pongo a ver series que ya vi, que ya sé que ha pasado, pero que me tranquilizan, me calman, me gustan y no me hacen pensar. Y bueno, esas son, no sé si os vale de algo mis consejos, pero se puede tocar fondo, se puede estar mal 1 mes, 2, 3, pero luego hay que remontar. Mi consejo para Dita es ese. Y que siga como lo hace, porque es una fiera, ella es una luchadora y una triunfadora de la vida. Y para Alejandro es que está en el momento de que se apunta al gimnasio y muy bien, estás por el buen camino, pero yo iría a un especialista igual por si acaso, que te eche una manita, Alejandro, que te dura bastante el duelo. Y cuando un duelo dura más de, me dijo mi doctora, si un duelo dura más de 3 o 6 meses hay que pedir ayuda, ¿vale? No pasa nada. Me pasó a mí hace poco, no pasa nada. Tendré que hacer segunda parte si la queréis, porque no me ha llegado el tiempo. Un beso, sois la polla con cebolla.